euro, la Unión Europea sería como un club. A veces pareciera que es una mafia que quiere acaparar cuantos puedan caer en sus redes mejor, lo cual es absolutamente irrisible. Porque, a diferencia de otras modalidades de relaciones internacionales basadas en organizaciones de carácter transnacional, que pueden ser de cooperación, intergubernamentales o de integración, pues evidentemente se agregan miembros por voluntad de las partes. Esto no es de ahora, ni del siglo XX, en el siglo XIX ya se hacía a través de las organizaciones respecto a la homogeneización del transporte marítimo, de las reglas respecto al ámbito postal, tráfico. Podemos ver señales de todo este conglomerado que he mencionado para saber cuando uno va en coche por el Cairo, o por Nueva Delhi, o por Buenos Aires, o por Madrid, o por cualquiera de estas ciudades suburbio de la capital del mundo, que evidentemente es Bilbao. Bueno, pues puede darse cuenta de que ha habido acuerdos que parecen dados por hecho, pero que fueron muy necesarios ser trabajados en el siglo XIX a la hora de establecer esa forma de globalización que, como digo, está dada por supuesto, que nos ayuda en cosas básicas para la comunicación, para la forma de relacionarnos con otros entornos, con otros países, otros continentes, ya sea a nivel postal, luego telefónico, a nivel de transporte. Y esto evidentemente conllevó la construcción de organizaciones que algunas han perdurado, otras no, se han transformado, que son intergubernamentales a la hora de establecer voluntariamente códigos que nos han facilitado la vida. Pero más a más, luego se ha profundizado en las relaciones internacionales con la creación de aparentemente el modelo más perfecto, que como esa idea filosófica respecto a que el progreso siempre es lineal, siempre hacia arriba, siempre construyendo unas realidades en modo progreso, cuando la historia nos revela que siempre hay cisnes negros, sorpresas, retrocesos, avances, recapitulaciones. Hay momentos que son difíciles, cuando es cierto que, por lo menos en Occidente, la construcción de ciudades y la migración de los campos a ciudades, o la transformación de ciertos campos en ciudades, bueno, pues es una realidad de hace más de 2000 años, salvo un periodo entre el año 500 y el 1300 más o menos, que evidentemente fue un periodo de la Alta Edad Media, cuando, bueno, pues, pero estaríamos hablando de cosas distintas de lo de la Unión Europea. A veces, ahora parece que la Unión Europea es como el hombre del saco que va cogiendo niños por el camino, destruyendo los sueños de un montón de gente. No, precisamente los sueños son los que alumbraron la Unión Europea con ideas como Immanuel Kant, Victor Hugo, la idea del rapto de Europa como mitología. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII, ya hubo gente que pergeñó sueños acerca de la Unión Europea. A veces se habla de cosas ligadas, bueno, conspiración, como Kudenov-Kalergi, que simple y llanamente vio la implosión del lugar donde vivía, que era el Imperio Austrohúngaro. Además está vinculado por familia con el Imperio del Japón, que también había tenido sus dificultades hasta la apertura con el Comodoro Perry como sugerencia
Rusia cuando llegó a las costas de Japón. Era un país que había estado cerrado, pero durante muchos siglos había estado en lucha intestina con los diferentes clanes que habían estado ahí en esa gran nación japonesa. Pero dejando todos los prolegómenos, evidentemente la forma de estructurar el pasado es hacer una forma de actualización respecto a cómo se fueron agregando los países, porque ya llevamos unas cuantas ampliaciones y evidentemente parece como que se juntan en la trilateral y en el Club Bilderberg para decir no, es que nos interesa ampliar y este es amigo del otro y entonces geopolíticamente vamos a destruir y poner misiles de aquí para allá, lo cual sería alucinante porque entonces, claro, siempre se vería la baja en el ojo propio. No, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio no. Eso es más correcto. Entonces hay gente que en redes sociales habla de Rusia como algo soviético y maravilloso y estupendo que merece respeto y reconocimiento en sus necesidades de defensa. Pero recordemos que Königsberg está a tiro de piedra de Berlín. Y cuando lo he comentado, alguien por ahí ha dicho, no, hombre, no. Königsberg no tiene importancia en Moscú. No, lo que estaba diciendo yo era que la capital de Alemania, corazón de Europa, está más cerca de Königsberg que Kharkov de Ucrania respecto a Moscú, por poner un ejemplo. Y por lo tanto, si hay gente que le molesta que Ucrania entre en las instituciones occidentales, igual a mí me podría molestar que Königsberg sea parte de Rusia. Lo mismo que podríamos hablar del derecho a determinación de los yakutos y de otras nacionalidades dentro de la Federación de Rusia. Pero no estamos hablando de eso, sino del derecho inalienable de los países para meterse en la organización que quieran. Incluso, por ejemplo, España. España podría ser miembro de la Unión Africana. Es un país africano, al fin y al cabo. Tiene Canarias, Ceuta, Melilla, las Chafarinas y demás plazas de soberanía en continente africano. Evidentemente no lo va a hacer porque su prioridad en la esfera de influencia geopolítica piensa sobre todo a nivel primero euroatlántico, europeo, Unión Europea. Luego, en todo caso, su segunda esfera seguramente sería la iberoamericana, con unas estructuras que no han funcionado, como la CELAC, la UNASUR, que se desestructuraron por poner sobre todo por encima el motivo ideológico, político, partidista, y cuando los gobiernos cambiaron de signo político, entonces, digamos que no era vista de la misma manera la membresía en esas organizaciones que habían surgido desde Caracas con el respaldo de Hugo Rafael Chávez Frías. Y eso es importante porque el marco de la Unión Europea surge después de las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y entre medias el sándwich de la época de entreguerras, con las dificultades de los planes Dawes, los planes de reconstrucción, en el ámbito de la Sociedad de Naciones, luego el intento de la Organización de las Naciones Unidas, heredera de los materiales y personas de la Sociedad de Naciones. Hay siempre cosas que van enlazándose y sedimentando. Evidentemente es conocido que hubo un primer intento con el acuerdo de La Haya, el Congreso de La Haya, que organiza la institución paneuropea, a pesar de que evidentemente Rusia se ha ido porque no quiere permitir a sus ciudadanos que tengan un recurso de última instancia en el Tribunal Europeo. Pues hasta la Rusia era la institución del Consejo de Europa, la institución que surge en el año 48-49. Después, en el año 51, tendríamos esos elementos de negociación en Messina, en Italia, en Sicilia, para la consecución de la
CECA, luego el Euratom, el Tratado de Roma, el 57, la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues antes también había habido intentos de la Comunidad Europea de Defensa en el año 54. Se iban moviendo los elementos y las piezas. Como dijimos en algún otro vídeo, había tres marcos de referencia, como es la EFTA, la European Free Trade Association, que estaba padrinada por el Reino Unido porque vio las fórmulas de integración y participó en las reuniones, pero no quiso tomar cuerpo porque pensaba que era demasiado lo que allí se... Y eso que es curioso porque eso viene del ámbito de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían que coordinarse para llegar al mismo tiempo, a la misma hora, en la misma playa para dejar elementos para la resistencia francesa desde el Reino Unido y desde Francia. No podía ser que, por ejemplo, quedaran a las 11 y los británicos llegaran a las 11 de la mañana y los franceses a las 11 de la noche, o que los británicos usaran uso horario distinto al que podían usar los de la resistencia francesa, y por lo tanto tenían que tener un elemento de coordinación base de la cual se aprovechó para luego la integración europea. Pero los británicos no querían sino tener un club donde simplemente se hicieron unas reglas para el libre comercio, pero sin unos organismos de gestión de ese ámbito a nivel supraestatal, o por lo menos que no tuvieran poder suficiente, porque siempre los británicos, en una mentalidad un poco anglosajona, habían tenido la idea del equilibrio y siempre aprobar el apoyo al débil, aunque evidentemente uno puede tener una percepción distinta. Una potencia emergente y una potencia pequeña pueden tener el mismo cariz, y a veces, como pudieron hacer en la década de los 30 con Alemania, pudieron dejarse sentir con lo que habían tenido en el siglo XVIII, XIX, antes del acuerdo de Fatsoda. El acuerdo de Fatsoda sería la cordial entente de 1902-1904. El Fatsoda fue en 1898, cuando los británicos y los franceses empezaron a cooperar, pero en los siglos previos, precisamente los que eran amigos eran los ingleses y los prusianos. Por eso puede esa remanente haber propiciado un cierto elemento de equilibrio con la Alemania nazi, que visto a posteriori se puede ver un poco irracional, pero dentro de la lógica de ellos. Por eso, digamos que veían la Unión Europea un poco como ese líder fuerte al que hay que equilibrar dentro de Europa, a pesar de que el tercer marco, que era la Comecon, la CAME, la Comunidad de Apoyo Económico Mutuo, tendríamos eso, el mundo socialista, y en el mundo capitalista tendríamos estas dos organizaciones, la Comunidad Europea y la EFTA. Lo cual es curioso porque para la posteridad solamente ha triunfado la Unión Europea. Se disolvió el Pacto de Varsovia, se disolvió el CAME en 1991 los dos, y la EFTA pues acabó precisamente con la primera ampliación de la Comunidad Europea en el año 1972-73, con la integración de Irlanda, Dinamarca y Reino Unido, que sería precisamente esa primera ampliación en la que podía haber entrado Noruega, pero decidió finalmente no, seguramente por los asuntos del elemento de pesca, la gestión de las aguas del Mar del Norte lindantes con el ámbito de Noruega. Luego, posteriormente, ha habido más ampliaciones. A veces se confunde si hay una de más o una de menos, en tanto en cuanto en el año 90 hubo una nueva ampliación, pero hay quien critica que no es una ampliación porque es la incorporación de la República Democrática Alemana al marco de la República Federal entre la caída del muro en noviembre del 89 y el mes de octubre, que es de 1990, que es cuando formalmente la reunificación alemana se establece en base al principio de la autodeterminación de los pueblos. Luego,
ha habido más ampliaciones, en tanto en cuanto Jacques Delors ya vio largo la idea de que todos esos países que habían desaparecido bajo el telón de acero, pero recuperaban su libertad después de la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991, la desmembración, era una oportunidad para incorporarlos al marco eurooccidental, que dirá que bajo las premisas del almirante Mahan en la idea geopolítica de las potencias marítimas y las potencias terrestres. Pero dejando eso de lado, evidentemente la influencia que podían tener las libertades en unos países que habían estado ocupados, porque los compromisos de la Segunda Guerra Mundial en Potsdam, en Yalta y en todas las conferencias que en principio iban a dejar libertad a los pueblos para la elección de sus liderazgos y la traición de la Unión Soviética en Checoslovaquia, en Rumanía, en Bulgaria, en Yugoslavia, con después la forma de agresión en el 56 en Budapest, en el 68 en Praga, en el 81 con Varsovia, Cracovia, con la marcha del tema de solidaridad. Es decir, el Pacto de Varsovia tuvo mucha implicación en sostener y sojuzgar a los Estados miembros dentro del relato del muro de Berlín. Y por lo tanto, evidentemente, cuando se dio la oportunidad de mirar con luces largas, Jacques Delors pensó en una más o menos rápida integración de esos países que cristalizaría el 1 de mayo del año 2004 con la integración de 10 países, más luego en 2007 la integración de Rumanía y Bulgaria y luego en 2013 la integración de Croacia. Ahora tenemos un problema porque se establece hace 2 meses la invasión, agresión imperialista de Ucrania. Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea. En el año 2014 pasó Euromaidan, que simple y llanamente era una reacción a un golpe de Estado que dio el propio Viktor Yanukovych, el títere de Moscú, que quiso anular la Constitución por decreto legislativo, y eso evidentemente es un golpe de Estado. Pero es que además quiso sustraer la elección de primer ministro de la Rada Suprema de y quiso sustraer también la nominación del ministro de Interior y Defensa de la Rada Suprema a presidencia, y eso también es un golpe de Estado. Cierto es que tardaron desde el año 2010 hasta el 2014 en hacerlo efectivo, pero evidentemente también hay que poner en valor que hay otras muchas circunstancias en otros lugares en donde elementos tienen que pasar muchos años para tener un cierto efecto. Mismamente en el Estado español hubo el tema de los confinamientos con el estado de alarma, 2 estados de alarma, que tardó muchísimo el Constitucional en decir que eran inconstitucionales, pero chuparlos los chupó la población. Y evidentemente tenía impacto cuando fue sucedido. Luego, evidentemente, tuvo las elecciones en 2014 para la presidencia de Ucrania. Bueno, pero forzado por el tema del Euromaidan. ¿Por qué? Porque ellos querían participar de las estructuras occidentales. En 2008 intentaron abrirse camino en la OTAN. En 2010 empezaron un poco el camino para la Unión Europea. Evidentemente es difícil ser miembro de la Unión Europea, si no cualquiera lo sería. Por ejemplo, Turquía, que quiere serlo, y Marruecos, que en el 1987 hizo un intento, ¿no?, a la hora de establecer una membresía. Pero se sustenta después la idea de los criterios de Copenhague y con el artículo 2 del Tratado de Lisboa del año 2010 respecto a la idea de quién y cómo puede solicitar la membresía en la Unión Europea. Querían hacer un acuerdo de asociación para el partenariado oriental, en donde iban a participar Armenia, Moldavia, Georgia, y el día antes llamó Putin a su efebo de Kiev, el señor Viktor Yanukovych. La idea era retírate, porque simplemente que ya no te apetece, que tienes gastroenteritis, que estás enfermito, o lo que quieras, pero tú mañana no estás en la firma
firma de ese acuerdo. Cuando se enteró el pueblo y ya habían apostado por esa vía desde hacía muchísimo tiempo con Leonid Kravchuk, con Leonid Kuchma, con Víctor Yushchenko. Bueno, pues no pudieron sino insurreccionarse pacíficamente con manifestaciones que los spetsnaz ucranianos, bajo el liderazgo de ese títere Yanukovych, empezaron a matar a su propio pueblo. Y esa fue la reacción definitiva a la hora del Euromaidan. Euromaidan como un elemento de poner pie en pared contra los abusos de un títere al mando del Estado. Y a partir de ahí pues hubo elecciones democráticas en las que al final Petro Poroshenko acabó siendo el presidente, y en 2019 hubo nuevamente elecciones en donde el señor Volodymyr Zelensky acabó siendo el presidente, derrotando a Petro Poroshenko. Es decir, elecciones democráticas, una mayor integración del sistema militar en el sistema OTAN, una aprobación en diciembre del 14, pues cuando se aprobó para Ucrania el acuerdo de partenariado, pero evidentemente ahora han pedido la integración lo más rápido posible, pero no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer? Porque hay candidatos. Y todo esto lleva un terrible proceso. Precisamente estábamos en el día de las elecciones francesas, y Francia es un impedimento en los Balcanes occidentales para la integración de determinados países. Es diferente del caso de Serbia, del caso de Albania, del caso de Macedonia del Norte, del caso de Bosnia y Herzegovina. Hasta el punto de que Serbia se suele asociar a Rusia, aunque tiene el corazón partido porque le gustan los euros, le tiran los euros de Bruselas, pero también el corazoncito de la historia. Recuerdan que si los bombardeos de Belgrado del año 99, que si la guerra de Yugoslavia, que si... Y tirando hacia atrás, pues te pueden llevar hasta el rey Pedro y cualquier cosa que puedas imaginar. Pero bueno, evidentemente, otra cosa es Albania, que ya está en la OTAN, como Macedonia del Norte. Macedonia del Norte, que cambió su nombre por los griegos, que metieron baza. Ahora los búlgaros, los que meten baza en la Unión Europea, vetando el ingreso de Macedonia, lo cual es alucinante, pero sobre todo ello pensando en que, como tenemos el lío montado con Hungría y con Polonia, aunque evidentemente el tema de Polonia, con la agresión a Ucrania, ha sido suavizado evidentemente porque Polonia y los intereses de Ucrania van unidos, hasta el punto de que el presidente Lech Walesa en los años 90 dijo que no era lícito una integración de Polonia si no iba unida de la mano de la integración de Ucrania en las instituciones eurooccidentales. Evidentemente las potencialidades que ha habido para la integración de Polonia en ambos organismos, en la OTAN y en la Unión Europea, han sido mucho más ágiles que la posibilidad de Ucrania, que siempre ha estado en el hervidero de la zona de confort de Rusia, pero evidentemente nadie puede tener derecho de veto a la integración de un país en una institución, porque a veces se hace esa visión contrapuesta de que son los países que ya están los que cooptan los miembros nuevos. No. Son los países los que quieren participar de unas estructuras. Es Noruega la que quiso en un primer término participar de las instituciones europeas y luego la que se retiró en dos veces, en el año 73 y en el año 95. Pero hay también ese interés de los países y la estructura y la forma en la que se negocia, que era lo que quería más o menos transmitir, porque precisamente la negociación con Austria, Finlandia y Suecia, en la que podían haber entrado también los noruegos, se inició formalmente en el año 93 y en el 95 ya estaba culminada, es decir, 2 años.
pero hay otros países, por ejemplo Croacia, que tardaron un poquito más. Incluso hay países que tardaron hasta 10 años la integración global. Ahí se ve la diferencia entre algunos 2 años, otros 8 o 10. ¿En qué difiere la diferencia, valga la redundancia, del proceso de incorporación? Por ejemplo, en el caso de Islandia. Islandia inició el proceso de adhesión cuando se había estrellado económica y financieramente en el proceso de la crisis financiera y económica, y pensaron que una rápida integración en la Unión Europea ayudaría a salir del bache. Cuando se vieron un poco mejor, un poquito después, ya ha iniciado el procedimiento que iba a ser muy rápido, se desengancharon, lo congelaron. De momento está congelado, no está suspendido ni anulado, simplemente dejado en stand-by. Pero debido a una integración económica, una participación en el acervo de democracias liberales, occidentales, una fórmula de integración en las estructuras será bastante más fácil y ágil que otros casos. Primero de todo hay que tener el consenso de los países miembros para integrar. Antes de eso, para poder dar el estatus de candidato. Por eso sorprende y alucina que Austria diga que no a la integración de Ucrania en la Unión Europea. Igual es por la vinculación del gas y el petróleo respecto a Austria, pero bueno, con un país que se niegue, entonces dificulta todo el procedimiento. Lo mismo que, bueno, cuando se pudo haber producido una ampliación interna, con el caso de Escocia en el referéndum del año 2014, ya estaba formalmente en un referéndum pactado, ya acordado en los 13 meses de desarrollo, la membresía de Naciones Unidas, la membresía de la OTAN y la membresía de la Unión Europea, a través de ese pacto de reciprocidad, de si salía el sí en el referéndum, eso estaría en el proceso de transición el nuevo Estado separado del Reino Unido, aunque evidentemente con la jefa de Estado, la reina Isabel II, como reina del Reino Unido, y también de Escocia, como lo es de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, la Commonwealth. Pero es eso, en ese momento conceptualmente se dijo que España podría vetar, lo cual sería alucinante, porque si las dos partes en el negocio, que era el asunto directo, es decir, si Londres y Edimburgo se llegaban a un acuerdo y además habían negociado el proceso de transición de 13 meses, una tercera parte, ¿qué demonios tiene que decir? Pero se dijo, y podía haber sido en tanto en cuanto la misma razón de Kosovo para la no forma de reconocimiento de, por ejemplo, España, que son uno de los 5 países de la Unión Europea que no reconocen la estatalidad de Kosovo actualmente, por lo que pueda repercutir para Cataluña y el País Vasco. Estas cosas que a veces tienen en mente. Y evidentemente Ucrania quiere ser parte de las estructuras occidentales, lo mismo que tenemos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, la solicitud de integración de Moldavia, de Georgia y evidentemente la más urgente, la de Ucrania. Pero ahí está el asunto. El asunto está en el que si damos un estatus express de integración en la Unión Europea a Ucrania, todo el resto de países candidatos que están a la espera en negociaciones o no, entonces verían de una forma arbitraria esa toma de decisiones. Los países miembros nos estarían saltando un poco el orden de prelación y su propia forma de integración con los ritmos y las fórmulas ya establecidas. Probablemente sí, y por eso es importante saber marcar los ritmos y poner el pie en pared. Y cuando se dan estas noticias de Ucrania ya está dentro de la Unión Europea, o puede ser ya miembro, vamos a acelerarlo, o von der Leyen va a Kiev, saluda con el presidente Zelensky, se intercambian los documentos, la carpeta por aquí y por allá. Todavía Ucrania no es país candidato, todavía falta para que
tenga ese estatus. Y probablemente lo tenga, pero después hay que abrir las carpetas de negociación, que normalmente son 33, que luego se pueden subdividir en diversos elementos para la concreción de los asuntos en el decalaje de la relación entre el ámbito comunitario y el ámbito de el país candidato. Y ahí estaría el asunto. Para poder... es que el avance ha sido muy importante desde las comunidades europeas del 51-57 y los diversos tratados, ya sea el tratado de Maastricht del año 93, el tratado de Ámsterdam del año 97, el Tratado de Lisboa de 2010, que es el último, cuando se han ido integrando los anteriormente llamados tres pilares. Incluso se ha avanzado en políticas de exterior y defensa, el pilar de justicia. Evidentemente falta mucho para avanzar, pero se han hecho ya muchos elementos de progreso en elementos de integración, aunque evidentemente hay muchos elementos que son considerados como asunto de Bruselas y son tratados en el COREPER, en el Comité de Representantes Permanentes, que tiene dos niveles, un nivel de representantes permanentes, es decir, el embajador, y luego, bueno, son esas carpetas, como en un Consejo de Ministros, que son carpeta verde, carpeta roja, luego se eleva al Consejo de Ministros, y luego se eleva al Consejo Europeo, que es de jefes de gobierno y jefes de Estado, y donde los países miembros tienen mucha importancia porque no han cedido competencias en buena medida, sino las comparten, son compartidas. Es decir, en estas reuniones, ya sea del COREPER, del Consejo de Ministros o del Consejo Europeo, de jefes de gobierno y Estado, se tratan muchos asuntos y es todavía poco el papel que tiene el Consejo de la Unión, el que preside Jacques Michel, y tampoco tiene mucho peso el Parlamento y la Comisión Europea. No son formalmente ni el legislativo ni el gobierno de un país que de momento formalmente no existe, a pesar de que tenga ya una entidad jurídica única a nivel internacional. Hubo ya sus dificultades a la hora de establecer la legitimidad jurídica de una embajada formal de la Unión Europea en equiparación de una, por ejemplo, en Washington o en Tokio o en Moscú, que la embajada de la Unión Europea tuviera el mismo rango, por ejemplo, de la embajada del Reino Unido, o en el Reino Unido la embajada de la Unión Europea tuviera el mismo rango que la embajada de Sudáfrica. Son dificultades que va viendo el proceso de integración, pero ese proceso precisamente ha llevado a que los 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea tuvieran al comisario de comercio como única voz a la hora de establecer las negociaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio, y que los aranceles fueran comunes como algo exterior a un mercado integrado de la Unión Europea. Y todo eso es necesario evaluarlo en esa integración, porque todo eso va incorporado en esa fórmula del nuevo miembro para poder equiparar legislaciones, formas de trabajar, las nuevas fronteras exteriores, cosa que hubo que trabajar mucho, por ejemplo, para cara al 1 de mayo de 2004, cuando antes de eso las fronteras estaban en el Oder-Niese, es decir, en Alemania. Evidentemente después cruzaron a ser en Polonia, con la integración de países como los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y por la propia Polonia, la Checa y Eslovaquia, con lo cual la necesidad de luego lo que ha sido Frontex, que si no recuerdo mal la sede formal está en Polonia precisamente, que es el Servicio Exterior de Fronteras de la Unión Europea. Pues hay que formar a esos buenos muchachos a la hora de establecer esas nuevas realidades, con lo cual es un proceso evidentemente complejo y todo hay que pactarlo antes de la membresía.
Luego, evidentemente, se incluyen asuntos importantes como la propia defensa, que se intenta trabajar en ella, la unión monetaria. Todos los países que entren en la Unión Europea están obligados a adoptar más pronto o temprano el euro. Evidentemente, pues todo el mundo sabe que hay unas circunstancias especiales para con Suecia, pero bueno, eso es un limbo jurídico en el que, bueno, todo el mundo sabe que al final la integración en la moneda única es algo que no solo es bueno, sino además necesario y obligado, y al final, pues por ejemplo, probablemente el próximo en entrar en el ámbito de la unión monetaria con el euro propio será Bulgaria, probablemente dentro de bastante poco, y luego seguirán los demás países de Europa Oriental, lo mismo, que ya tienen el euro. Los 3 países bálticos, ya son 19 países, si no recuerdo mal, de los 27 que estamos. Pero para seguir avanzando hay que hacerlo en base a una norma, a una ley, a una estructuración. Por eso Ucrania será miembro de la Unión Europea algún día, pero probablemente pasen años, y durante ese periodo, bueno, siempre hay la posibilidad de hacer cosas intermedias, como por ejemplo establecer una burbuja externa de integración, cosa que podría ser interesante para un poco como acabaron haciendo a partir del año 91 en adelante, 91-92, el Pacto de Visegrado, que era Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Algo de eso podrían hacerse en 2 direcciones. Una en el ámbito de los Balcanes occidentales, aunque ahí es difícil por el impacto que tiene Serbia, y a través de Serbia probablemente de Rusia, y no solo Rusia, también Turquía tiene su esfera de influencia con los musulmanes de Bosnia, los islamistas, perdón, islamistas no, los islámicos de Kosovo y de Albania, que son musulmanes, no islamistas. Bueno, pues en todas esas esferas, bueno, además de Bruselas, Ankara y Moscú en los Balcanes occidentales, pero también luego en el ámbito del Mar Negro tendríamos esa posible burbuja de integración con una burbuja externa que podrían incorporar estos países como es Moldavia, Ucrania, Georgia y vete a saber qué más. Puede que incluso pueda entrar ahí la propia Turquía, a saber. Bueno, son ideas que puedan establecer una forma de aproximación en varios escalones para luego poder entrar en la Unión Europea usando algo parecido a lo que, aunque no estaba previsto, acabó siendo la propia EFTA, en donde actualmente siguen estando Luxemburgo. No, Luxemburgo está dentro de la Unión Europea, es un país fundador. Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia. Que Noruega no está en la Unión Europea, pero está en el espacio económico europeo que integra la EFTA y la Unión Europea en un marco general con normas, hasta el punto de que está viendo influenciada su realidad sin tener la posibilidad de cambiar las normas emanadas de las instituciones europeas. Por ejemplo, en el Banco Central Europeo, que es una de estas cosas curiosas. Ves tu país influenciado por la realidad de una institución en la que no participas porque no quieres, pero aún así debes adaptarte porque así lo has decidido, pero podrías participar de la toma de decisiones sin cambiar las asunciones que has tenido hasta ese momento. Pero pues, son cosas que pasan. Respecto a Noruega, lo mismo que cuando se ha ido actualizando el tratado de actualizar ese elemento de constelación de acuerdos entre Suiza bilaterales, entre Suiza y la Unión Europea, por hacer una refundición en un tratado único. Los suizos han ido dejándolo un poco de lado porque eso podría llevar más lo aparente, más lo del relato,
a la hora de contárselo a su propia ciudadanía, porque parece que esto de la Unión Europea no tiene el mismo glamour que tenía antes, o por lo menos el relato que podía tener en tiempos de la Guerra Fría, en los periodos de los años 90, con ese beneficio de la paz después de la Guerra Fría. Parece que después de las crisis que han ido viniendo, parece que bueno, pues se ven estas cosas de la Unión Europea y la integración como cosas dadas. Pero el coste de la no Europa es brutal, no solamente a nivel de geopolítica y de participación en las decisiones globales, porque una Europa atomizada no contaría para nadie, sino también a nivel económico, financiero y el mantenimiento de unos estándares que, por ejemplo, han ayudado en los primeros 20 años del siglo XXI a mantener la inflación a un nivel bajo. Y para estas cosas lo mejor es comparar dentro, porque tenemos el ombligo muy próximo, mirarlo comparativamente con el resto del mundo y por otras latitudes, cómo están viviendo el momento, ya sea en el ámbito de la crisis de 2008, la crisis del coronavirus de 2020 y ahora con las consecuencias de la invasión, agresión imperialista de Rusia sobre la nación soberana de Ucrania. Sería más o menos una reflexión respecto a la integración, no integración en la Unión Europea, cómo más o menos se puede hacer la integración a través de, evidentemente, la circunstancia respecto a esos pasos que hay que ir tomando respecto a lo que cada país debe hacer individualmente, la relación con los demás países miembros a la hora de acabar, evidentemente, poder poner tu propia bandera un día en el edificio de la Comisión y del Parlamento en Bruselas y poder tener tus propios parlamentarios, tu propio comisario, bueno, hacer todo lo que hace un Estado miembro a la hora de la toma de decisiones, pero todo está pautado en las normas comunitarias para que evidentemente no haya malos modos, malas miradas y que cuando se produzca la integración, digamos que se trata de procurar que cosas como las que han pasado sobre todo en Hungría, aunque también un poco en Polonia, esto de ir con normas que vulneran un poco el Estado de Derecho en base a criterios como esto de ir contra la Agenda 2030, la globalización, los globalistas, los supuestos patriotas. Siempre hay esta idea de confrontación, de nosotros contra ellos. Y precisamente la Unión Europea trata de superar estos conceptos para hacer un nosotros más grande, con una ciudadanía que todavía está por construir, que es la Unión Europea, la ciudadanía común de los europeos. El día 9 de mayo es el día que debería de ser fiesta en toda la Unión, es el día de todos los europeos. Y en 2024 tenemos elecciones otra vez al Parlamento Europeo. Evidentemente no van a estar los ucranianos para ser elegidos miembros del Parlamento Europeo, pero evidentemente lo más importante para ellos es ganar la guerra en Ucrania. Y Charles Michel dijo en Kiev: nosotros los europeos queremos que Ucrania gane la guerra, que prevalezca, que sobreviva. Lo queremos todos los europeos. Pero después habrá que hacer la reconstrucción, habrá que hacer la integración de lo que quede o lo que se pueda de Ucrania con los ritmos, para que nadie se sienta agraviado y para que evidentemente ellos, que han puesto a prueba los valores europeos, los han puesto con víctimas, con masacres en Mariupol, en Bucha, deben tener el reconocimiento, pero siempre con su debida medida respecto a pertenecer, como de hecho ya lo son, parte de la Unión Europea, parte de la familia europea como concepto. Luego ya Jure irá poco a poco. Por eso hay que poder mirar al pasado
como sucedió en todas esas integraciones, la del 73, la del 90, la española y portuguesa del año 85-86, junto a la de Grecia en el año 81, la del 95 con Austria, Finlandia y Suecia, la del 2004 con 10 países, que incluía también a Chipre. Chipre es interesante porque es un país que está ocupado militarmente por una potencia extranjera ajena a la Unión Europea, como es Turquía, un tercio de la isla, y aún así no ha impedido que entre en la Unión Europea. Sí, hubo un intento de plan de Kofi Annan de 2004, pero era en la práctica una rendición de Chipre a las exigencias de Turquía por medio de la República Turca de Chipre, y eso era absolutamente inaceptable, hasta el punto de que evidentemente se evidenció que en el referéndum acerca de ese plan los turcos chipriotas votaron favorablemente, pero los chipriotas de origen griego, que intentaron hacer la enosis, que es la unificación que era de Grecia con Chipre a partir del 60, cuando el obispo Macarios creo que tomó el poder, y bueno, se produjo la invasión en el año 74, 1974. Bueno, pues ahí dejamos a Nicosia como una zona donde está el muro de Nicosia, la ciudad está partida, pero el país está en la Unión Europea. Por lo tanto, a futuro, pues eso significa que esta doctrina que a veces tiene Rusia respecto a mantener conflictos abiertos y calientes, Transnistria en Moldavia, Osetia del Sur y Abjasia en Georgia, hasta ahora, hasta este año, tenía abierto el Donbass, Donetsk y Lugansk, un poco con Crimea, para evitar la integración eurooccidental, ya sea de Moldavia, de Georgia o de Ucrania. Esos elementos hay que superarlos. Ya se ha superado el miedo respecto a armar la democracia para que se defiendan, superando el pacto de no agresión, ese comité de intervención que hubo entre británicos, franceses, alemanes e italianos con la guerra civil española, que sirvió para que los alemanes y los italianos armaran al bando fascista y los italianos vieran con los alemanes con gran regocijo como los franceses y los británicos impedían cualquier armamento, ya fuera para vascos, ya fuera para los republicanos españoles, que se vieron obligados a pactar con la Unión Soviética, cosa que una parte de los republicanos era lo que querían, el Partido Comunista, una facción del Partido Socialista, pero bueno, son cosas que pasan y que indirectamente han cambiado, porque bueno, aunque ahora hay reticencias de Alemania para suministrar armamento pesado a los ucranianos, parece que hay la conciencia de que Ucrania merece respeto, merece supervivencia y merece la oportunidad de prevalecer en el campo de batalla, base necesaria para poder prevalecer en la comunidad de naciones. Sintetizando, lo que quería era poner en valor la complejidad de la integración, la necesidad de poner el foco en los complejos procesos, siempre pautados, siempre con su medida y siempre con su establecimiento, y que hay varios Estados miembros, candidatos posibles, dentro de los marcos del criterio de Copenhague y del respeto al artículo número 2 del Tratado de Lisboa. Y evidentemente luego está el artículo 50 de salida con los británicos, que igual vuelven algún día o no vuelven, o vuelven partidos en diversos trozos, eso ya se verá. Pero para la integración también hay sus pautas y sus ritmos y sus evoluciones, y hay que ponerlo en valor para poder explicar que de hoy a mañana estos países que piden el ingreso no lo van a ser, pero con calma, paciencia y evolución, y quizá con situaciones intermedias y fórmulas creativas que se pueden ir pequeñando, porque no todo está pautado al 100%, siempre hay posibilidades de acompañar y hacer innovaciones, siempre que, por ejemplo, a partir de hoy,
con la esperada victoria de Macron, no ponga más palos en las ruedas a la hora de la integración, y que tampoco la ponga Austria, o que no la ponga Bulgaria respecto a Macedonia, que la gente sea más consciente, y evidentemente a nivel interno de los países que quieren integrarse, que se integran a un proyecto común europeo, no a un club de economía para una simple y mera desaparición de los aranceles, sino es un proyecto de identidad, es un proyecto federal, un proyecto político que va más allá de un club como pudieran tener México, Canadá y Estados Unidos, o incluso más allá de lo que pueda ser el ASEAN o el Mercosur, y seguramente el espejo en el que se mira la Unión Africana para tal vez un día poder tener algo parecido es un marco, faro de libertades, de democracia y de unión de pueblos diversos para la paz, para la creatividad, para la proyección de Europa al mundo y hacia adentro. Y por eso hay que tener muy asentadas las convicciones, y hay que hacerlo bien, porque tiene que salir bien para poder seguir hablando de una Europa que cuente, que importe y que signifique algo para sí misma y para el resto del planeta. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.